Bien, voy a dar a continuación las orientaciones necesarias para desarrollar las actividades correspondientes a la semana 22 para el primer año de educación secundaria de la plataforma Aprendo en Casa. Este módulo está orientado y dirigido para los estudiantes de la institución educativa Francisco Antonio S.L. de Tacna. Están contextualizadas de acuerdo a nuestra realidad y las estamos enviando vía WhatsApp el archivo para que puedan desarrollarlo durante la semana, ¿no? Y esta actividad la desarrollamos pues a través de la plataforma Cisco Webex con clases en línea. También a quienes tienen menos acceso les atiendo personalmente vía el WhatsApp o mediante una llamada telefónica, ¿no? Bien, entonces la actividad consiste en lo siguiente, ¿no? Dice, autorregulamos nuestras emociones utilizando transformaciones geométricas. La primera actividad, elaborarás un dibujo creativo donde se evidencian las descripciones de traslación de las transformaciones geométricas, ¿no? Hay una palabra clave acá que viene a ser traslación. La segunda dice, describirás las características de un objeto en términos de rotaciones en una situación de nuestra cultura peruana, ¿no? Ya, entonces, por lo visto, esta actividad tiene que ver pues con transformaciones geométricas y de ello hablaremos en adelante. Bueno, para mejorar la convivencia en el hogar es importante generar espacios donde podamos difundir nuestro arte, dice, ¿no? A través de dibujos donde haya transformaciones geométricas y que tengan una estructura geométrica. Si tienes alguna dificultad, puedes realizar esta actividad, solicita apoyo de un familiar, puede ser hermanos, padres, etc. O en su defecto, ustedes saben, pueden consultarme personalmente. Quien les habla es el profesor David Pomahuanca del área matemática. Muy bien, empecemos. Mejorar nuestra convivencia en el hogar, dice, ¿no? Debido a la crisis provocada por el coronavirus, estamos en una situación inédita, ¿no? Niños y niñas y adolescentes en casa sin asistir al colegio, padres teletrabajando y todos sin poder salir a la calle, nada más que para lo imprescindible. En esta situación que puede producir problemas de convivencia familiar debido a la irritabilidad, ansiedad, estrés, etcétera, entre los factores, la incertidumbre, el miedo por lo que está ocurriendo y en todo el mundo pueden tener un impacto en nuestra salud. Bueno, a partir de ello dice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Dice, el reto consistirá en crear diseños con piezas de triángulos o colores u otros polígonos o alguna figura geométrica que pueda ser de nuestra realidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, observarás cada una de las figuras de los petroglifos de Mikuya, de Tacna, ¿no? Donde se puede evidenciar las transformaciones geométricas de traslación, rotación y simetría o reflexión, para a partir de ello extraer conceptos con tus propias palabras. Bueno, habla de transformaciones geométricas y básicamente habla de tres. La primera, traslación, la segunda, rotación y la tercera, simetría o reflexión. Ya, es decir, a partir de las figuras que vamos a observar debemos, dice, extraer los conceptos, pero con nuestras propias palabras. Bueno, esto sabemos que tienen que trabajar ustedes en su cuaderno cuadriculado, ¿no? Y vamos a partir de ello, observar las siguientes figuras. Traslación. Observen, en este caso es un icono, es una figura de los petroglifos de Mikuya, ¿no? Se observa en un lado y cómo ésta se ha trasladado pues hacia el otro lado, ¿no? Y con qué características y todo lo demás, ¿no? Entonces, a partir de ello ustedes tienen que elaborar un concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto que entienden a partir de la observación de esta figura geométrica? Lo mismo ocurre con rotación o giro, ¿no? En este caso también este es en el lado A, la primera figura, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Para que ahora se vea de otra manera en el otro lado, ¿no? Esta figura, entonces... Pero ustedes tienen que definirlo, no sacarlos, extraer un concepto matemático que nos permita definir esta rotación o giro, ¿no? Esta transformación geométrica. Vamos a la figura número 3, reflexión o simetría. Ven ustedes que aquí también ocurre otra forma de transformación geométrica, ¿no? Lo que está en un lado, mira, aparece al otro lado, pero al revés, ¿no? Pero ¿cómo ustedes definirían ese concepto matemáticamente? Es lo que van a describir en este espacio. Bien, entonces esta parte es básicamente para definir, ¿no? Para extraer los conceptos
matemáticos acerca de estas transformaciones geométricas. Vamos a continuar. Esto está planificado según la plataforma Aprendo en Casa para el día 4. Dice: describirás las características de un objeto en términos de rotaciones o una situación de nuestra cultura peruana. Básicamente habla de una situación de la cultura peruana. Entonces, como estamos hablando de transformaciones geométricas, en este caso yo no estoy trabajando solamente en la rotación, ¿no? Sino que estoy trabajando todas las transformaciones geométricas. Lo he adaptado, ¿no?, de acuerdo a nuestro contexto y además de acuerdo a nuestras necesidades, porque esto ya hemos trabajado en años anteriores también. Ahora, traslación, rotación o giro, reflexión y simetría. Elabora un dibujo que te permita describir, dice, las formas en términos de, ¿no? Elabora un dibujo, ¿no?, de las transformaciones geométricas. Por ejemplo, en tejidos de la cultura peruana. Claro, en los tejidos de la cultura peruana pues existen diversas figuras, ¿no? También en la cultura, en la cerámica, ¿no?, en los tallados, en los petroglifos, en las pinturas rupestres, existen. Las líneas de Nazca, por ejemplo, es una iconografía, ¿no?, clásica de nuestra cultura peruana. Pero ¿qué tenemos que hacer? Elaborar un dibujo, ¿no? Y a partir de ello nosotros tenemos que, aplicando estos conceptos de transformaciones geométricas, traslación, rotación y giro, o giro, ¿no?, y reflexión o simetría. Bueno, ahí está el reto, ¿no? Dice: elaborar un dibujo que tenga un diseño creativo, ¿no?, pero de la cultura peruana libremente, ¿no? Ustedes van a hacerlo. Yo lo hice en el ejemplo con una iconografía, ¿no?, de la cultura, en este caso de los petroglifos de Micuya, ¿no? Aquí se tiene que evidenciar qué cosa, las descripciones de qué, de traslación, rotación, reflexión, simetría, ¿no?, en estas transformaciones geométricas. Aquí les he ya colocado, les he dejado ya la figura para que ustedes puedan elegir libremente una figura, dibujarla en este lado, ¿no?, y hacer su traslación hacia el otro, ¿no? Ya sabemos con los conceptos matemáticos que ustedes acaban de aprender, ¿no?, en el día anterior. Vamos a la siguiente. Rotación y giro también hacen, puede ser la misma figura que estén utilizando en la figura 1, puede ser otra figura también, pero de la iconografía peruana, pero que al trasladar al otro lado, ¿no?, se evidencia la rotación o giro, ¿no? Al hacer su dibujo al otro lado se tiene que evidenciar tal concepto de transformación geométrica. Vamos a la número 3. En este caso, para reflexión o simetría, igual. Eligen también, puede ser la misma figura de arriba o puede ser otra figura, ¿no?, pero que al graficar en el otro lado evidencie pues la reflexión o simetría. Bueno, hasta ahí las actividades que tienen que hacer esta semana, ¿no?, y tienen una actividad libre que pueden aprovecharlo para hacer, ¿no? Los que no tienen, esta figura es conocida, se llama tangram, ¿no? Quienes no tienen pueden aprovechar esta plantilla para construir en cartulina, ¿no?, etcétera, y a partir de las piezas que tiene este tangram, ¿no?, a través de traslaciones obviamente se van a construir diferentes figuras. Aquí yo les he mostrado, les pongo algunos ejemplos, ¿no?, y ya saben que como este es un archivo que yo les envío a su grupo de WhatsApp o sus correos electrónicos, entonces lo que ustedes pueden hacer es imprimirlo, pues, ¿no?, imprimirlo y comenzar a jugar en toda la... Ciertamente, si tienen pues el tangrama en su casa libremente, bueno, pueden trabajar también, ¿no?, jugando entre ustedes, con sus hermanos, con sus padres, ¿no?, retándoles pues a que formen estas figuras, entre otras, ¿no?, porque también se pueden formar cuadrados, triángulos, rectángulos, etcétera, ¿no? Bien, esas es las actividades que las orientaciones que les estoy dando para desarrollar las actividades correspondientes a esta semana, ¿no? Ya estamos en la semana 22 de la plataforma Aprendo en Casa para matemáticas del primer año de secundaria, ¿no?, en nuestra institución Francisco Antonio de Sela, ¿no? Ya sabemos que para salir de esta situación, pues lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, seguir cuidándonos, ¿no?, para proteger pues a las personas vulnerables que viven a nuestro alrededor, ¿no?, y también nosotros, también, porque nadie sabemos realmente cómo vamos a reaccionar ante una situación de una pandemia, de una enfermedad así. Bien, queridas alumnas, muchas gracias y seguiremos adelante.